Sí, una buena protección. Buen día, buen día. Con una rodillera puede jugar. Sí, con una buena, de esas buenas, de esas que usan los tenistas de Roland Garros y esa vaina. Ah, pues tiene eso debe costar un dineral. Bueno, pero él puede. Estamos hablando de pádel, que es el deporte que está de moda en nuestro país, aunque es un deporte de muchos años. Básicamente en México, donde fue creado, y en Europa, donde fue llevado. En Estados Unidos todavía no se habla de pádel, sorprendentemente. Está con nosotros el doctor Luis Campos Jorge, que es radiólogo, y además, aparte de médico, es constructor también. O sea, el hombre hace de todo. Es accionista de las Águilas Ibaeñas. Pero comencemos con el tema del pádel, ya que fue el inicio. Porque hay una fiebre de gente de clase media y clase alta, aunque ya hay muchos centros que se puede jugar ya en forma económica sin ser socios en algunos de esos centros de pádel. ¿Cuál es el cuidado que debe tenerse? Mira, para ese deporte? Es igual que... Buen día, Jaime. Buen día, buen día. Gracias por esta oportunidad. 10 minutos hablando aquí ya. Bueno, pero a la audiencia, ¿no? Sí. Mira, como todo deporte, digamos, extremo, porque te desplazas en la cancha forzando articulaciones como la del tobillo y la rodilla, básicamente. Y sobre todo, rodilla. Rodilla tiene un ligamento muy sensible, se llama el ligamento cruzado anterior, que en estos deportes tipo tenis, tipo voleibol, tipo basquetbol y ahora el pádel puede sentirse. Entonces hay que evitar las torsiones violentas, los giros. A veces uno quiere ser muy competitivo, saca mucho de abajo, pero no cuida las cosas. Yo diría que después de los 35, 40 años se debería proteger las rodillas, sobre todo con estos aditamentos que se venden tanto local como en la web, y proteger la articulación para evitar males mayores. Básicamente, cuando tú hablas de lo que hay que cuidar, los giros, porque el pádel tiene unos giros que no lo tiene el tenis. O sea, ¿por qué? Porque la pared juega. Entonces, cuando la pelota pica y da en la pared, hay que hacer un giro para tú poder golpear la bola. Entonces, esto es un detalle que se hace difícil porque cuando tú estás emocionado en la cancha, se te olvida que tú eres un medio hombre. Claro. No, y sobre todo, como te digo, después de cierta edad hay que cuidarse. Yo sugiero, y de hecho estamos sacando un programa en el centro, en Cresa. Va a empezar a salir en las redes. Es un programa para deportistas en alianza con los centros de pádel, los centros de fisiculturismo, los gimnasios, los entrenadores de alto rendimiento, como una manera de que el que se decida iniciar un deporte tenga un chequeo previo para mirar cómo andan sus articulaciones. Porque si tú sabes que hay un daño previo, no manifiesto porque no te duele tanto, no te molesta tanto, tú sabes que debes cuidarlo con el aditamento, con la rodillera y lo demás. Eso viene pronto en nuestro centro. Eso es interesante porque hay poca información. Básicamente entre los entrenadores de los gimnasios, que a veces se creen que son los fenómenos y ponen gente a levantar, por ejemplo, pesas que no son adecuadas. Eso se llama resultado, Jaime. O sea, él en su ignorancia, entre comillas, porque tenemos que decirlo así, quiere que tú tengas cambios. Sí. Porque si no tienes cambios te vas a desencantar y no vas a dejar el gimnasio. O sea, es un tema de eficiencia. Pero tiene razón. Y hablando de Crexa, que es la empresa principal, ¿verdad? La que tú tienes. ¿Cuántos centros tienes ya? Porque ahora yo veo que todo el mundo está creciendo. Mira, nosotros estamos en varias ciudades. Estamos en Santo Domingo con 3 sucursales, una en La Esperilla, una en Villamella y otra lo que se llama Pintura, que eso es hacia los Alcarrizos. Estamos aquí en Santiago, en la sede principal, que es Plaza Texas, próximamente en la avenida Circunvalación, en una plaza comercial que se está levantando muy cerca de Hoyo de Lima y de la Zona Franca. Estamos en La Vega, en la calle Chefito Batista, y en San Francisco de Macorís, en la plaza que está en la entrada al lado de Burger King, en esa ciudad. Próximamente Jarabacoa está en la mira, Punta Cana está en la mira, pero es un tema sensible, la seguridad social aquí en la República Dominicana. Podríamos ir a una velocidad mayor, pero hay un tema tarifario, y tú lo has escuchado, el tema de las ARS, el enfrentamiento de las clínicas, los médicos, el colegio médico, todo girando alrededor del fondo de la salud, que no crece en la velocidad que debiera crecer para atender las demandas del sector médico. Y lo otro es que estamos gastando mucho dinero en medicina curativa. Nos hemos olvidado de la preventiva.
y mucha gente llega al evento pudiendo evitarlo con buenas guías y buenas prácticas. Terminan entonces en las emergencias, en los infartos, en los derrames cerebrales, en el cáncer, y eso le está costando mucho a la salud dominicana. Entonces, el tema es que las ARS no apuntan hacia la parte de prevención. Eso no solamente la ARS, porque es multidisciplinario, eso debiera venir desde la CILSARIL, que es el órgano rector, y luego sensibilizar. Hay un tema que quedó pendiente en el camino cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social. Se llama el Centro de Atención Primaria. Esos son centros satélites alrededor de las poblaciones, donde cada uno de ellos radia o atiende 10.000, 15.000 personas. Eso es un centro, digamos, de cuidado de esas 10 o 15.000 personas. Ese centro tiene un software, un CRM, que sabe quiénes son hipertensos, son diabéticos, tienen el colesterol alto, están en sobrepeso, los niños, la mujer embarazada. Y a través de un cuadro, un chatbot, digamos, un software inteligente, va cuidando que Jaime, que está en ese centro de atención primaria, sufre de la presión, pues ese centro está pendiente de ti, de tu pastilla, la compraste, no la compraste, te chequeaste. Eso mitiga y reduce en cerca de un 50% los eventos eventualmente. ¿Qué ha pasado aquí? Pues por intereses sectores se ha bloqueado esa unidad. Creo que ya este año se van a empezar a liberar, porque el sistema se ha dado cuenta que del mal que viene desde el salario, porque recuerda que lo que nutre el fondo donde se pagan los servicios de salud en este país viene del salario del empleado y de la parte del empleador. Y tú sabes que por el tema de cesantía los salarios se han ido rezagando en este país. Debieran estar más altos. Eso ha influido en que el fondo no crezca en la medida. Entonces tenemos dos situaciones: subimos los salarios o reducimos el gasto en la medicina. ¿Cómo reducimos el gasto en la medicina? Educando a la población de las cosas y las guías que tiene que hacer para evitar llegar a las emergencias. Ese es el círculo. Pero por lo menos yo sé que una parte de los dueños de las ARS están de acuerdo con esa atención primaria. Pero definitivamente, ellos no son los que bloquean esto. Esto hay otros sectores. No, hay otros sectores que dentro de la misma del círculo que no les conviene. Entonces, pero ya el dique, ya el impedimento, los argumentos están cayendo, y tengo información de fuente segura de la misma CILSARIL que a final de este año van a empezar a abrir y a autorizar los centros de atención, lo cual será un gran paso en este país. Muy buen paso. ¿Y esos centros de atención primaria serán hechos por qué sector? ¿Por los dueños de clínicas o qué? Las clínicas van a participar, los centros independientes como los nuestros van a participar, inversionistas del sector salud van a participar. Es una licitación abierta. Tú simplemente tienes que cumplir con los parámetros de CILSARIL para poder habilitarte para tener uno. Es toda una estructura que tiene diagnóstico de imagen, diagnóstico de laboratorio, 4 médicos básicos, pediatra, médico familiar, ginecólogo y internista, y un software que debe llevar, como te decía, el cuidado, la estadística, la llamada, el CRM, mensaje a tu celular, para mantenerte sano. Pero lo sorprendente es que el sistema de la seguridad social no se haya ido modernizando o actualizando. Porque en España tiene 50 años y en cada momento te están introduciendo beneficios, normas que son necesarias, y aquí se ha quedado estancada en su salida y más nunca se ha hecho nada. No, hay avances. Si tú vas al histórico de la CILSARIL y miras las resoluciones de los últimos 10, 15 años, se han logrado muchas cosas porque se han introducido y agregado al Plan Básico de Salud muchos servicios a los pacientes. No está el universo completo porque no alcanza el dinero, por lo que hablamos anteriormente, pero poco a poco se ha ido avanzando. Yo creo que Dominicana tiene una de las mejores medicinas de la región. Podría ser mejor si este fondo, como te digo, pudiera alcanzar el tarifario que todo el mundo demanda y necesita, actualizándolo en la indexación y en la inflación, que es lo que ha pasado. El precio se ha ido, equipos, servicios, repuestos, edificaciones, aquí, pero el fondo se ha quedado aquí, por un tema viejo. Cesantía, salarios que el empresariado no lo actualiza en la medida que quisiera, porque el aumentar salario aumenta pasivo laboral, y eso significa que debes tener un fondo enorme para poder atender esta cesantía que en un inicio fue con muy buena intención, pero al generarse el código en el 1992, no se pensó que esa cesantía debía tener un límite y se quedó abierta. Es el único país de la región
y probablemente de Latinoamérica, donde la cesantía no tiene un límite. $10,000, $15,000, $20,000, ahí te paraste. No, aquí sigue y eso le ha hecho mucho daño al sector laboral. Tanto el empresariado como el gobierno, este y el anterior, tenían muchísimo interés de que se resolviera esta modificación del Código Laboral. Se ha detenido porque la pared es la cesantía. Se siguen conversaciones y creo que ya pronto habrá alguna resolución de las tres partes, porque el sector laboral es tripartito. Es sindicatos, es empresario y es gobierno. El tema del crecimiento de los centros de radiología y de imágenes, así que se llaman, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Sí. Es un crecimiento que mucha gente se sorprende, porque por lo menos 3 de las empresas grandes de Santiago en ese sector, incluyendo la tuya, están creciendo exponencialmente. Sí, yo no utilizo el término exponencial porque mucha gente quizás no lo conoce, pero están creciendo en forma rápida. Entonces mucha gente se pregunta, pero ¿y cómo lo logran? Me gustaría que tú lo desglosaras. Mira, a ver, lo primero es cuando ya tienes una marca establecida, es más fácil introducirte. Claro. Segundo, la ciudad y las ciudades han ido creciendo también al mismo ritmo del desarrollo. Hoy en día una persona que está en Cienfuegos piensa mucho cruzar la ciudad de Santiago para llegar a la 27, a la Bartolomé Colón, a la Estrella Salada o a la Juan Pablo Duarte, porque se tarda 1 hora, 1 hora y media. Claro. Entonces, en la estrategia de negocios, tú dices, yo tengo que acercar la marca a los desarrollos distantes a mi centro específico. Hago una unidad mediana, resuelvo los, planes básicos que necesita ese paciente, y lo que no puedo resolver en esa localización, pues lo agilizo y lo derivo a la principal. Y eso es lo que está pasando. Es un tema de aumento de población, es un tema de crecimiento económico, donde más personas tienen acceso a la salud, tanto en el sector privado como en el sector público, porque el SENASA subsidiado ha crecido en una proporción, Jaime, que hay más de 4,5 millones de personas en este país que tienen una tarjeta de seguro subsidiado. Ese es el fondeado por el gobierno, que tienen entrada en muchos de estos centros privados. Sí. Hay unas tarifas muy bajas, pero se les atiende. Entonces, en la medicina hoy en día moderna, el especialista que está tratando pacientes necesita la evidencia, y la evidencia te la da la imagen que tienen estas máquinas de los centros diagnósticos, y te lo da el laboratorio con pruebas cruzadas y especializadas. Bien, déjalo un segundito, ahí vamos a unos mensajes y seguiremos conversando sobre estos temas que son de mucho interés. Seguimos en esta presentación del Cafecito, hoy con el doctor Luis Campos Jorge, que es el presidente de CREXA, hablando sobre el desarrollo y el crecimiento de estos centros de imágenes. Uno sabe que comprar equipos como tomógrafos de última generación, eso cuesta dinero. Y mucha gente entonces hace locuraciones sobre esto, pero ven acá, este tipo está lavando cuartos, ¿y cómo es posible que esté creciendo aquí, allí? Porque la gente desconoce que esos equipos, las empresas grandes los rentan una gran parte o lo venden a crédito. Explíquenos ustedes eso para que la gente se tranquilice. Mira, no hay duda. Tenemos una seria distorsión desde la industria. Y esto, te hago un paréntesis. Yo soy el presidente del Colegio Interamericano de Radiología. Esa es una entidad que agrupa 25 países de todo el continente americano, la península ibérica, Portugal y España. He hecho carrera en ese colegio desde hace muchos años hasta llegar a la presidencia. Ahora entrego este mes en San José de Costa Rica, después de todo ese tiempo trabajando allí. Me ha tocado estar en conclaves internacionales. Te hago este introito para que tú tengas una idea de lo que está pasando. Y me ha tocado estar con la industria, con los dueños y presidentes de Siemens, de General Electric, de Toshiba, de Philips, de otras. Y el mensaje ha sido, tú no puedes medir ni vender tus equipos de última generación a países como República Dominicana, Caribe, Centroamérica y muchos de Latinoamérica, África y Asia, al mismo precio de que tú le vendes a Europa y le vendes a los Estados Unidos, Canadá. Y condiciones. Y condiciones. Eso ha sido muy difícil poder lograrlo.
no se ha sectorizado el tema de la tarifa. Entonces, cuando alguien de República Dominicana compra un equipo de última generación, está pagando el mismo precio que paga el dueño de un centro en Nueva York, el dueño de un centro en California, el dueño de un centro en París. Pero con la diferencia de que las tarifas que se cobran en esos lugares es muy diferenciada de la que cobramos aquí. Volvemos al mismo tema de la seguridad social y lo demás. ¿Qué ventaja tiene el que ya está establecido? Si tú haces un mapa y un levantamiento, te darás cuenta que las marcas que tú has mencionado y otras más de clínicas ya tienen sobre los 20, 25, 30 años. Y los grupos que surgen nuevos han ido surgiendo con el concurso de un grupo de médicos que hacen el esfuerzo, pero ya con una clientela, trayectoria, historia en la ciudad que les permite poder hacer estos esfuerzos. Y tenemos un ejemplo en la entrada de Santiago, que próximamente va a aperturar un nuevo centro multidisciplinario de medicina avanzada. Entonces, la banca se ha apalancado bastante bien en estos grupos y se ha creado la figura del leasing, como tú decías, que es un alquiler, es una renta de equipos donde la entidad bancaria te permite por un número de años hacer un pago mensual fijo. Y con esto tú logras mitigar la inversión cuantiosa que tienes. ¿Cómo lo recuperas? Volvemos al origen. Al tener una marca, un mercadeo, una credibilidad, porque todo esto no es más que credibilidad, voy a marca A porque creo en esa marca, me hago el análisis, el estudio allí, por fidelidad. Entonces, en esa lucha estamos. No es que sea un lavado de dinero, porque no en el sentido de la palabra lavado, sino no es el negocio redondo que la gente mira desde afuera. Hay un tema muy difícil con la concesión de códigos por parte de las ARS. El 80% de la medicina en la República Dominicana es medicina de seguridad social. Tienes que trabajar con las ARS. Las ARS no están abriendo códigos todos los días para negocios nuevos. Hay mucha gente que ha tenido tropezones en el camino, aperturando centros como este y durando varios años sin poder conseguir los códigos de las ARS. Pero el tema de este crecimiento que es cada día más demandante en términos de tecnología. Claro. Porque cada vez hay más tecnología y los equipos cada día están más actualizados. ¿Cómo se logra entonces la actualización de equipos que son sumamente costosos? Mira, en el camino también no todas son malas noticias en el sentido económico. Como en computadoras, como en aditamentos modernos, tú tienes dos componentes de los equipos. Está el hardware, que es el cajón, y están los software, que son los que corren los programas. Las industrias inteligentemente también han desarrollado la creación de los software de actualización. Entonces, probablemente tú tienes un equipo que compraste hace 5 años, muy caro, que ya necesita tecnología avanzada de 5 años. La marca te permite, con la misma estructura como tu computadora, renovar y recambiar los software para estar actualizado como si hubieras comprado una máquina nueva. Ese es uno. Lo segundo, de alguna manera, como te decía, uno ya tiene una clientela cautiva y esa clientela te permite hacer análisis de negocio, plan de negocio, para tú poder saber en qué momento tú haces estas renovaciones. En mi opinión, que soy un perseguidor de todo esto, la medicina en términos tecnológicos está creciendo a pasos mucho más rápido de lo que uno suponía, debido a todo el beneficio que el sistema de seguridad social y el sistema de salud ha permitido. Los médicos y los que trabajan en el sector de la medicina no crecen en la misma proporción, aunque se gradúan cada día muchísimos médicos, pero la calificación que debiera comenzar con la recertificación, que no se ha ejecutado todavía, plantea retos por la incapacidad de mucha gente que está en el sector de la medicina, que es vital. Porque cuando tú me das un resultado y me dices tú tienes un cáncer, ya para mí se fue la vida. Y sin embargo, probablemente yo voy a otro centro o voy a otro médico y el médico me dice, no, tú no tienes cáncer, tú tienes tal cosa. Entonces yo pregunto, ¿los equipos modernos dan un dictamen que no dependen del lector, del radiólogo? ¿O se sigue dependiendo de la calificación del radiólogo? Mira, hace ya varios años viene corriendo en el mundo lo que se llama inteligencia artificial, en todos los sectores de la vida, no solamente en la medicina.
Está en todos los sectores, está en los autos que no son conducidos por humanos, en el dron de Amazon que no necesita el delivery, en el robot que te lleva la comida al hotel como un room service, y así un sinnúmero de cosas que son evidentes ya. La medicina no ha escapado a eso, y la radiología tampoco. En el 2016, la feria de equipos más grande del mundo, se hace en Chicago todos los noviembre, IBM presentó su robot, se llama el robot de IBM, Watson, Dr. Watson, y lo presenta al mundo de la radiología y reta a 5 radiólogos certificados, reconocidos, autoridades internacionales, a una competencia con el robot. Eran 20 diagnósticos por imagen. Watson acertó en el 98% de los diagnósticos, el robot. Sí. Y los gurúes que estaban ahí en el 98% de los... Esto lanzó la era de la inteligencia artificial en medicina, pero sobre todo en radiología, que es la especialidad donde más software de inteligencia artificial se han creado y han sido aprobados por la FDA en los últimos 6 años. De 450 software más o menos que se han aprobado por FDA, 360 son de radiología, unos tantos de oncología, otros de anestesiología y algo de cardiología, pero la gran cantidad. ¿A dónde voy con esto? Cuando tú me hiciste la pregunta, dijiste, ¿podrá la máquina leerla hacia allí? Ahí estamos y hacia allá vamos. Lo único que se diferencia es que la máquina no firma el reporte, seguirá siendo una dependencia del ser humano. Ahora, ¿cómo ayuda esto? Esto es inteligencia artificial en radiología, donde está la robótica, la radiómica y el Layer Machine con la parte que es donde machean las imágenes, y esto no es más que un software que almacena millones de imágenes que dependen de un algoritmo, y ese millón de imágenes están catalogadas con una patología. Cuando te hacen el estudio y la máquina detecta por el algoritmo, que no es más que el reconocimiento, así como se reconoce la huella y el reconocimiento facial, la máquina reconoce la patología porque está almacenada en su memoria, hace el algoritmo y la máquina lee esa patología y dice tumor X en la cabeza. Hacia allá vamos caminando, el radiólogo ya tiene ese prediagnóstico, lo certifica. ¿Por qué viene todo esto? Esto es inevitable en el crecimiento y desarrollo de la humanidad. Segundo, tenemos un problema entre comillas. La población se está haciendo más longeva. Nuestra expectativa de vida cada año se corre. Y ya tenemos seres humanos sobre los 90, 95. A propósito, en el almuerzo de el CONEP, hace 2 días, comentábamos sobre el arquitecto Cuqui Batista, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. Y alguien decía, está vivo y tiene 100 años. Hablamos, ahora acabo de ver en las redes que está celebrando los 99 años y se ve entero. O sea, traigo este ejemplo gráfico que todo el mundo conoce para demostrar que la población seguirá siendo más longeva. Por ende, exigirá mucho más estudios de soporte, de medicina preventiva, de medicina curativa. Pero sobre todo, Jaime, lo más importante de esto es que la tecnología nos va a permitir tener presencia de equipos en toda la geografía nacional sin la dependencia del operario en el sitio. Entonces vas a poder hacer estudios en Dajabón, en Elías Piña, en Samaná, que quizás no tenga la presencia del especialista ahí, pero eso en un centro se acopia y ya viene el estudio y ahí se firma. Prediagnosticado. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy. No se muevan. Bien, seguimos esta conversación con el doctor Luis Campos Jorge, pero vamos a hablar ahora con el empresario. Dejemos la radiología a un lado y vamos a cambiar chaqueta ahora. Me cambio la chaqueta. Sí, chaqueta de empresario. El Consejo Nacional de la Empresa Privada celebró un acto en el que ustedes, los empresarios de Santiago, quedaron muy impactados. ¿Cuál fue el resumen, el extracto de ese acto? ¿Qué fue lo importante, interesante de eso? Lo más importante, Jaime, es que el CONEP, que hace este evento anual, a propósito del Día de la Empresa, cumplía 61 años en este 2024 y decidieron por primera vez hacer este evento fuera de Santo Domingo y eligieron la ciudad de Santiago, porque Santiago está de moda, tú lo sabes, Santiago está de moda por muchísimas cosas. Sí.
Hicieron un montaje en el centro de convenciones de UTESA, impresionante para mí, sobrio, con un montaje espectacular. Y allí se dio cita el empresariado dominicano, el gran empresariado dominicano. El CONEP es una entidad de las asociaciones empresariales, probablemente la más grande, la que agrupa mayor sector nacional. Y ahí estaba su directiva en pleno con una gran cantidad de invitados, donde hubo tres momentos. El momento del discurso central de Celso Juan Marrancini, el cual no tuvo desperdicios porque hizo un extracto de las estadísticas nacionales, pero sobre todo regionales y santiagueras, tanto en el sector empleador, en el sector zona franca, en el sector desarrollo, en el sector turístico, y llevó toda una secuencia de cifras y números que fueron halagüeños a la vista del empresariado allí. Luego analizó el tema que está en boga de la reforma fiscal. ¿Qué reforma necesita el país? ¿Qué reforma aspira el empresariado? Y con argumentos bien estructurados nos llevó en ese diálogo a entender un poco cuáles son los sectores que esta reforma debería revisar, porque de que tenemos distorsiones fiscales las tenemos. Y luego entonces tocó en el resumen la importancia que tiene la República Dominicana regional y regionalmente y a nivel de Latinoamérica, pues somos la 7ª economía ya certificada. Luego hubo la presencia, un diálogo con el vicepresidente del CONEP ejecutivo, César Dargan, y un invitado mexicano muy interesante, un funcionario de 2 gobiernos anteriores de México y candidato a la presidencia, hablando sobre la experiencia mexicana y regional de las reformas fiscales en las cuales estuvo involucrado. En ese conversatorio él habló de los pros y los contras, los tropezones y los aciertos que tuvieron ellos como gobierno y en otros países que él ha tenido la oportunidad de participar. Y para cerrar el acto, pues hubo un reconocimiento a la Cámara de Comercio, a las empresas, a las asociaciones empresariales que conforman Compromiso Santiago y a la ASIS como también como asociación. Y ahí estuvimos presentes representando a la Cámara en un acto que no tuvo desperdicio, Jaime. Qué bueno. Eso es importante porque Santiago lo han puesto de moda a los capitaleños. Yo diría... Ellos están mirando hacia aquí lo que no hacían antes. Bueno, pero eso tiene un origen. Eso tiene un origen en un empresariado local, con visión, con pantalones, con, digamos, una idea de unión y de plan de desarrollo que tú lo conoces muy bien. Ya es el fruto de 25 años de haber tenido iniciativas en esta ciudad que han motorizado esto que estamos viendo ahora. Estos hospitales, aeropuertos, inversiones, zona franca, industria, plazas comerciales, la parte de la construcción y bienes raíces. Estamos cosechando lo que se sembró hace 25 años en una bonanza, entre comillas, de una ciudad que está teniendo un crecimiento en lo público y en lo privado como nunca se había visto en Santiago de los Caballeros. Así es. Pero ustedes, los empresarios, se están dejando quitar las grandes inversiones de los capitaleños. Bueno, no nos oponemos a esas inversiones. No, pero digo, se lo dejaron quitar. No, porque hay capitales que son capitales y bueno, uno tiene que darle espacio porque es digamos, una plaza apetecida. Pero si tú te fijas, es por sectores. El sector construcción, desarrollo inmobiliario está en mano local. Sí. El sector salud privada, que es el más grande del país, está en manos santiagueras. Y así otros sectores que siguen teniendo puntualmente, el sector zona franca, que es otro de los pilares de Santiago, está en manos locales. Y ahora viene la iniciativa que tú la conoces, Visit Santiago, que es una iniciativa también empresarial de colocar a Santiago en el mapa turístico, tanto de convenciones, turismo de salud, turismo de ocio, turismo cultural, turismo deportivo. A propósito, sabes que se va a celebrar una Copa Mundial de Fútbol en la ciudad de Santiago en el mes de octubre. O sea, por eso te digo, Santiago está de moda. Empieza el vuelo Madrid-Santiago en 2 semanas, sí, que fue abierto por Air Europa, valga
la cuña No importa, publicitaria. sí, eso es bueno. De un periodo de junio-septiembre como una prueba de 2 vuelos diarios, semanales. Ya está hasta diciembre, ha ido rodando por la demanda de asientos que está teniendo esa ruta. Al parecer va a traspasar las fronteras de fin de año. Y entonces cuando tú sumas todos estos detalles y miras desde arriba a Santiago, bueno, como santiaguero yo estoy muy orgulloso, me siento muy bien y pienso qué bueno que Santiago se está convirtiendo en una metrópolis que no deja de tener negatividades por tema de tránsito, tema de delincuencia. Hemos tenido un crecimiento muy anárquico, dicho sea de paso. Definitivamente. Sin regulación, prácticamente. Regulación. Pero bueno, vamos a unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Ya la parte final de esta conversación con Luis Campos. Estamos hablando de ahora con el constructor, porque estábamos hablando del desarrollo de Santiago. Yo tengo muchas críticas para el sector de la construcción, especialmente los de edificios de apartamentos, y especialmente las críticas debieran ser no al constructor, sino a planeamiento urbano del ayuntamiento, que es el órgano que se supone que debe regular y que no ha regulado nada en ninguna gestión. Yo no sé ahora en esta nueva cómo está. Porque se está construyendo edificios de apartamentos en todos los sectores sin tener en cuenta la densidad poblacional, los problemas de agua, de electricidad, de desagüe, de recogida de basura, del tránsito en esas calles. Se destruyen calles y no se reparan y se lo dejan a que sea el ayuntamiento que no tiene capacidad para repararlas todas. De área verde ni hablar, o sea, se construye, cemento, pero no se piensa en eso. Se provoca el congestionamiento de tránsito y ningún órgano regula. El Intran, que tiene que regular, no regula nada. El ayuntamiento tampoco, que tiene que hacerlo, tampoco lo hace. Entonces, ese crecimiento anárquico que tenemos, a la postre nos va a perjudicar. Ya no está perjudicando, pero nos va a perjudicar más. Y como ciudad nos va a colocar en una situación que después veremos los resultados dañinos de ese desarrollo que tenemos. Tú has dado en el clavo. Evidentemente, la ciudad tiene un plan de ordenamiento y regulación, donde se supone que esa entidad, planeamiento urbano, junto con el departamento de ordenamiento, deben regular este desarrollo vertical que tiene la ciudad, que es el más traumático en el sentido de que puede afectar la densidad de muchos sectores de la ciudad. Pero no escapa, Jaime, que son daños colaterales del desarrollo. Cuando tú tienes un sector como en la zona donde está este canal y aledañas, que es el apetecido por miles de ciudadanos que quieren vivir en esta zona, la presión tanto de la demanda de las unidades como del desarrollo y el negocio inmobiliario hacen que a veces sucedan estas cosas que, como tú bien lo definiste, estás en lo cierto. Probablemente las consecuencias de este desarrollo vertical no regulado en unos años nos pase la factura. Uh-huh. Y yo como desarrollador de más de 30 años y muchos de los amigos que están en el sector, y entiendo que los que están agrupados en Aprocovici, respetan normas que, te lo digo por conocimiento, muy estrictas de todas las autoridades en las cuales pasan los planos hasta obtener una licencia de construcción. No por burocracia, sino por un tema técnico, tema de llenar los requisitos, tanto de la densidad, parqueos, el tema de las soluciones de las aguas, de la electricidad. Ya en el tema vial te doy toda la razón. No hay tantas calles ni tan anchas para la cantidad de vehículos que se están desplazando en Santiago. Y creo que hay una culpa de las autoridades en el sentido de que se ha sido muy permisivo en la regulación del tipo de vehículo que debe circular. Si tú haces un levantamiento del parque vehicular de Santiago, el 50% cae en la categoría de chatarras, uh-huh, que no tienen la capacidad ni la calidad para circular por las calles, pero tenemos un problema socioeconómico ahí, tenemos un problema político ahí, porque si haces un levantamiento de la cantidad de franjas que hay en cada ruta,
tú te darás cuenta que están sobrepobladas por un tema socioeconómico y político al mismo tiempo. Entonces, hay muchas áreas en las cuales hay que intervenir, y el sector privado y las asociaciones empresariales nucleadas en Compromiso Santiago, pues estamos tratando de acercarnos a las autoridades para poder poner nosotros un grano de arena en la solución de estos problemas puntuales. Bueno, lamento, amigo, no tener más tiempo para seguir conversando con usted, que es un hombre de un buen hablar, y eso es importante a la hora de uno conversar, de uno entrevistar a una persona. El sentimiento es mutuo. Gracias al doctor Luis Campos Jorge, que es el presidente de CREXA, la empresa de radiología. Además es un promotor, es un constructor, es un desarrollador. Para terminar, para despedirme, hay dos informaciones. Primero, que un incendio que ocurrió en la madrugada de hoy en un estacionamiento de una plaza en la Estrella Sadalá frente a Utesa. Al parecer los vehículos eran propiedad de una empresa que rentaba esos vehículos. Se habla de que hay 16 vehículos por lo menos que se quemaron. O sea que es una gran pérdida. Y también se está informando que 2 de los atracadores de la sucursal del Banco Popular en la avenida Luperón en Santo Domingo cayeron abatidos en un enfrentamiento con la policía. 2 de 4 atracadores, que una pequeña sucursal que estaba dentro de una estación de combustibles, se robaron una cantidad indeterminada de dinero. Ese es el reporte que hay. Más detalles más adelante. En breve, Salud Dando.